El oxígeno molecular apareció en nuestra atmósfera hace unos 2.500 millones de años. La teoría más aceptada para la aparición del oxígeno en nuestro ambiente es la teoría de la evolución química del oxígeno. Lascano Araujo, 1989, plantea la fusión de átomos de hidrógeno a elevada temperatura para formar nuevos átomos. Dos de hidrógeno más dos neutrones originarían un átomo de helio. Dos átomos de helio darían lugar a un átomo de berilio. El carbono, uno de los elementos pilares de la vida, se originaría a partir del helio. Sin embargo, el oxígeno tardaría en aparecer, ya que la mayoría de átomos de oxígeno estaban asociados a otros elementos, como el agua. La actividad interna de la Tierra también contribuyó a liberar compuestos que contienen oxígeno. Por ejemplo, la acción de los volcanes liberarían dióxido de carbono. Posteriormente, la ejecución de la radiación ultravioleta produciría la fotodegradación de estas moléculas, enriqueciendo la atmósfera con O2. Para explicar la contribución de las cianobacterias en la aparición del oxígeno, es necesario partir de una situación donde el agua ya estuviese presente, en la que habitarían microorganismos primitivos, tanto anaeróbicos autótrofos y heterótrofos como sintéticos. En esta situación, las primitivas cianobacterias liberarían O2 mediante la fotosíntesis de moléculas de agua y empleando protones y electrones para generar energía usada en la biosíntesis de hidratos de carbono. Estos tres mecanismos cooperarían en la aportación de oxígeno a la atmósfera, la cual cambiaría su condición de reductora a oxidante. Una vez que la atmósfera se enriqueció de oxígeno, se originó la capa de ozono, por acción de la radiación ultravioleta a los microorganismos existentes, lo que permitiría una futura colonización de la Tierra. En este sentido, la aparición de oxígeno supuso la desaparición de organismos existentes y la aparición de nuevas formas de vida. Los primitivos organismos vivían en una atmósfera en ausencia de oxígeno, es decir, una atmósfera reductora, o con muy poco oxígeno disponible. De este modo, conforme aumentó el contenido de oxígeno en la atmósfera, muchos de estos primitivos microorganismos morirían. Los actuales microorganismos anaerobios o anaeróbicos facultativos pueden vivir tanto en presencia como en ausencia del oxígeno. Son presumiblemente descendientes de aquellos microorganismos primitivos que se han adaptado a vivir en ambientes libres de oxígeno con muy baja concentración. En otros microorganismos, el uso de oxígeno permitió una mayor generación de energía y presentó una enorme ventaja para su evolución. La consecuencia del uso del O2 en la producción de energía fue la generación de las denominadas especies reactivas del oxígeno. Hay que tener en cuenta de que el oxígeno vital para nuestra vida es también un gas letal y corrosivo que puede además generar intermedios tóxicos. Por ello, los microorganismos anaeróbicos, es decir, aquellos que viven en presencia de oxígeno, han desarrollado mecanismos tanto físicos como bioquímicos para protegerse de los efectos tóxicos del oxígeno. El oxígeno es el fondo en el que esta historia se está desarrollando. Pero realmente esto es un cuento sobre la evolución, sobre ese intenso metabolismo que sucedió una vez y que es una singularidad evolutiva que transformó el planeta. Todo esto está asociado al aumento del nivel de este gas en los océanos y la atmósfera. Los últimos datos confirman un gran evento de oxidación hace 2.000 millones de años, hacia la mitad de la historia de la vida en el planeta, relacionado con el origen de las células modernas o eucariotas, las células de las que estamos hechos todos los organismos mayores que una bacteria. Otro incremento del nivel del oxígeno tuvo lugar hace 6.000 millones de años, coincidiendo con el origen de los animales. Pero el oxígeno también se debe a nosotros.
en un sentido biológico más profundo. Hoy se lo considera así, demostrando que los primeros seres vivos del planeta fueron bacterias anaeróbicas, es decir, que viven en ausencia de oxígeno y que precisamente fue la actividad de alguna de ellas las que fueran incrementando los niveles de oxígeno en la atmósfera. Las bacterias fotosintéticas que obtienen su energía directamente de la luz del sol y producen oxígeno como un material de desecho son antiquísimas. Según las evidencias paleontológicas y genéticas. Entonces, se concluye que hace millones de años pequeños organismos habían evolucionado de tal manera que podían efectuar fotosíntesis mientras flotaban en la superficie marina. Estos microorganismos se alimentaban de la luz solar mientras desechaban oxígeno a la atmósfera. También se cree que el oxígeno es el producto de la mayor contaminación que ha sufrido nuestro planeta. Un proceso que se inició hace alrededor de 2.700 millones de años, cuando las cianobacterias eran uno de los primeros seres vivos que lograron perdurar exitosamente. Comenzaron a liberar este gas gracias a la fotosíntesis, la cual les permitía y aún les permite convertir el dióxido de carbono y el agua en compuestos orgánicos. Es así que durante 2.000 millones de años de oxigenación nació el planeta azul. El átomo de oxígeno fue uno de los primeros en formarse en el proceso de evolución química. Sin embargo, la forma diatómica molecular tardaría en aparecer porque la mayor parte del oxígeno se encontraba asociado a otros elementos. Actualmente aún sobreviven vestigios de este gran periodo de transformación en inmensas capas de sedimentos ricos en hierro depositados originalmente en el lecho de los antiguos océanos llamadas formaciones de hierro bandeado, que son rocas sedimentarias que contienen al menos un 15% de hierro y que presentan una estructura formada por bandas. Estas rocas poseen un gran interés económico puesto que son una fuente importante de hierro. Este modelo supone que las bacterias fotosintéticas fueron muy importantes para la génesis de las formaciones del hierro bandeado, puesto que, al producir oxígeno libre, este oxidaría el hierro disuelto en las aguas, que pasaría a ser oxidado del hierro. Este fenómeno se debió de producir a gran escala en lo que se conoce como la gran oxidación. Como el oxidado del hierro no es soluble en agua, se acabaría depositando en los fondos marinos y de aguas continentales, dando origen a los minerales de hierro de las formaciones de hierro bandeado, que son rocas sedimentarias. En sí, el origen del oxígeno se ha dado gracias a varios procesos, ya que este está muy asociado con otros metales. Entonces, cuidemos nuestro oxígeno.